Buenas noches, bienvenidos a La Cuarta Transformación y vaya que hay de qué hablar hoy, así que comenzamos. Ayer por la tarde el próximo gobierno anunció esta tan esperada estrategia de seguridad. La gran sorpresa fue que contrarió todo lo que había prometido reiteradamente en campaña Andrés Manuel López Obrador. Propuso aumentar la participación militar en tareas de seguridad y a continuación le vamos a dar toda la información al respecto. Si hablamos en términos cuantitativos, eso significa del plan de seguridad el 80%, el atender las causas que originan la inseguridad y la violencia. Por eso somos distintos. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentó su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. Acompañado del senador Alfonso Durazo, designado como secretario de Seguridad Pública, así como del general Luis Crescencio Sandoval, designado como próximo secretario de la Defensa Nacional para su ratificación en el Senado, López Obrador sostendrá su política de seguridad en lo económico y social. Por eso somos distintos los gobiernos anteriores, porque ellos nunca vieron esto, nunca. Siempre pensaron que se podía resolver el problema con medidas coercitivas. El gobierno mexicano no ha podido derrotar a los cárteles y no hay perspectiva de que logre vencerlos en un tiempo estimable. Se combatirá la corrupción y garantizará el bienestar. Habrá respeto a los derechos humanos, regeneración ética de la sociedad, reenfoque al combate a las drogas, construir la paz, recuperación y dignificación de prisiones y una Guardia Nacional. Eran dos opciones. Al final de cuentas, la política siempre es optar entre inconvenientes. Y tiene uno que tomar decisiones. ¿Y qué decidimos? Pues apoyarnos en las Fuerzas Armadas. Y también, el ejército seguirá en las calles hasta el 2021. Su conformación se llevará a cabo en 3 etapas, bajo el concepto siguiente. En la primera, se integrarán las unidades de policía militar, policía naval, así como elementos de la Policía Federal. Durante la segunda etapa, se incorporarán miembros activos de las Fuerzas Armadas que deseen pertenecer a esta fuerza. En una tercera etapa, se convocará a la juventud en general para incorporarse hasta alcanzar 50,000 efectivos. Con información de Nelly San Martín e imágenes de Anuar Nájera, El Financiero Bloomberg. En el Senado, Morena apoyó la estrategia de López Obrador para crear la Guardia Nacional. Continuar ante la incapacidad de los cuerpos policiales, estatales, municipales, era un dilema. La verdad que la situación es muy grave, no solamente a nivel de municipios, sino a nivel estatal y en todo el territorio de nuestro país. El senador Jara dijo que una vez que el presidente electo tome posesión, su partido va a impulsar las modificaciones constitucionales necesarias para la creación de la Guardia Nacional. Seguramente el Ejecutivo, ya estando en funciones, nos hará llegar la propuesta, la iniciativa de reformas constitucionales para estas figuras y otras más. Debemos ir a una pausa, pero la Cuarta Transformación todavía tiene mucho que contar.
Lunes a viernes, 2 de la mañana. Porque reconoces lo importante, El Financiero Bloomberg. ¿Cómo acabaron los mercados financieros y cómo arrancó el mercado político? Un noticiero que da seguimiento a la información que marca la agenda en México. Entre mercados. Como le decía antes de la pausa, y contrario a lo que se esperaba, pues el plan de seguridad de Andrés Manuel López Obrador apuesta por una estrategia que depende todavía más del ejército, todavía más que el esquema actual. ¿Es este el camino correcto o es exactamente lo contrario? Para discutir este plan me acompaña en el estudio Lilian Chapa, a quien usted ya conoce, ella es analista en seguridad, y me da muchísimo gusto tener también en el estudio a Pablo Ferri. Él es un reporterazo, créame, del diario El País y un periodista excepcional que ha visto en carne propia los efectos de la guerra en contra del narcotráfico en nuestro país desde hace varios años. Buenas noches a ambos. Hola. Buenas noches. Lilian, pues sí, la última vez que tú estuviste por aquí parecía que la cosa no pintaba bien. Salió mucho peor de lo que lo esperábamos, hay que decirlo. Y en el curso del día vi un tuit que tú pusiste y me gustaría empezar por ahí porque es muy pertinente. Tú hablabas de cómo está comprobado que los militares no son buenos policías. Exacto. Qué bueno que lo mencionas, María. Esta es una investigación que está realizando el World Justice Project en México y, en efecto, se basa en una encuesta a población privada de la libertad, es decir, a personas que están en proceso penal y sentenciadas en la cárcel, y que les preguntaron qué autoridad realizó la detención y si fueron sujetas o víctimas a ciertos tipos de maltrato físico y psicológico que se pueden considerar como tortura y malos tratos. Y en efecto, el 80% o el 81% de personas que fueron detenidas por la Marina o por el Ejército fueron víctimas de este tipo de tratos. Y claro, o sea, no hay ninguna corporación, ninguna autoridad en el país que se salve, que esté exenta de cometer este tipo de maltratos, pero sin duda es mucho más alto en estas dos corporaciones que no están preparadas para realizar tareas de seguridad pública. No es esa su función. Entonces, escuchar ahora que pues la solución para en materias de seguridad, de recuperar la seguridad y de pacificar el país, es una institución que tiene otro enfoque y que está concebida para otro tipo de funciones, es sumamente preocupante y problemático. Pablo, tú que has reporteado prácticamente por todo el país, tú reportaste Tlatlaya, ¿no? Tú has visto de cerca y has conocido estos casos, sabes cómo funciona el ejército, ¿no? De lo que es capaz, ¿no? en estas tareas. ¿Qué te suena peor? ¿Los militares haciendo de policía o los militares haciendo de Ministerio Público? De Ministerio Público, pero por largo. Mira, te cuento una anécdota. Hace como 6 o 7 meses fui a la frontera norte, por el lado de Tamaulipas, y conocí a un teniente y me invitó a pasar unos días con ellos en su sección, una sección que él comandaba, unos 30 a 40 efectivos. Y pude estar patrullando con ellos, conviviendo con ellos, hasta el punto en que siento que se olvidaron de que yo no era parte de ellos. Y recuerdo una situación en la que estábamos patrullando cerca del río Bravo y era de noche ya, y de repente de una de las avenidas de la ciudad que quedaba ahí cerca, por la brecha que llegaba hasta el río, vieron que llegaba un camión y entonces todos se pusieron muy tensos, ¿no? Porque dijeron, bueno, o es pollero o si no es una estaca, un grupo de delincuentes. Entonces no te puedes imaginar la tensión en ese momento, decir, bueno, ¿y entonces qué va a pasar? Porque si es un pollero, vale, pero si no... Entonces, venía el carro aquí, nosotros estábamos de este lado, tenían que llegar hasta el final del camino y girar a la izquierda, que hubiera sido mejor, o girar a la derecha, que es donde estábamos nosotros. Giraron a la derecha, entonces ya todos se pusieron, cortaron cartucho, posición de combate, locura general, nosotros nos metimos ahí, abajo un árbol, tirados a tierra. Bueno, para no hacer el cuento largo, al final eran 2 polleros, 2 chicas y una nena así, de pequeña. Y a uno de los militares se le escapó un disparo. Durante un rato no sabían si le habían dado al coche, no. Luego, el que había disparado, estuvo hablando con él y me dijo, no, yo le disparé al aire porque
para que ya parara el carro, ¿no? Porque el carro paró a la segunda llamada de atención de los militares, pero uno de los polleros salió corriendo, entonces fue cuando disparó este militar y yo sé, y en ese momento supimos todos, que no sabían a dónde habían disparado. Luego dijeron que sí, que no, que había disparado al aire. No, en ese momento no lo sabían. Con esto voy a que en ciertas regiones del país hay un estado de nervios total por parte de... ¿De nervios? Sí, de nervios, o sea, de ansiedad, de guerra. O sea, es que yo no estoy en la guerra, pero no creo que la forma de actuar de los militares allá sea muy distinta de la que tuvieron en ese momento, en ese día allí. De gatillo fácil, ¿no? Ahora, aparte del plan, a mí no me tranquiliza, quiero ver qué me dicen ustedes, este asunto de la capacitación en materia de derechos humanos, ¿no? Es como, bueno, les vamos a echar a los militares, pero los vamos a sensibilizar y los vamos a capacitar. Mira, esas capacitaciones, por supuesto que no van a hacer daño, pero yo creo que aquí se está pasando por alto que lo que quieres, y creo que es un tema que es muy conocido y muy familiar para Andrés Manuel, es reducir la impunidad. En este caso, él siempre habla de la impunidad para la corrupción, pero también sabemos que una de las demandas más frecuentes y más sentidas de la población es disminuir la impunidad en cuanto a delitos. Y sí, capacitar a los militares en derechos humanos es importante, igual que a todas las corporaciones policiales del país, pero de lo que no se está hablando es en algo que hacemos mucho énfasis en el World Justice Project, además, es mejorar la calidad de la investigación criminal en México. Entonces, lo que estás haciendo ahorita es, estás planeando un despliegue de fuerza enorme, que puede ser hasta de 50,000 elementos de esta Guardia Nacional, pero no se está hablando en ningún momento de fortalecer capacidades de investigación. O sea, que puedes hacer investigación criminal, se me haría muy equivocado otorgarle atribuciones para investigar delitos a los militares antes que a la policía. La policía actualmente tiene atribuciones para investigar solamente bajo mando y conducción del Ministerio Público, lo cual le pone un freno de mano a que las investigaciones criminales puedan ser más ágiles y con la información que recaba la policía, las policías municipales y las estatales e incluso la federal, pero tienen un freno de mano y se lo quieren quitar otorgándole estas atribuciones a los militares. Esto sí me parece que es alarmante y es incongruente con esta demanda tan sentida con la que coincide, que yo sé que entiende López Obrador, de la demanda de disminuir la impunidad. Y pacificar al país pasa por disminuir la impunidad. Por supuesto. Pablo, ¿tú qué te imaginas que vas a ver los próximos veces, la siguiente vez que vayas a Michoacán o a Tamaulipas, ¿no? Es que me estaba acordando ahorita que hablabas de la actuación que supuestamente tendrán los guardias nacionales como ministerios públicos o auxiliares de ministerios públicos. ¿Os acordáis de la Directiva de Combate al Narcotráfico durante el gobierno de Calderón? Fue, digamos, un documento interno de la Secretaría de la Defensa, a partir del cual se deberían de regir los militares que estuvieran en campaña, en operativos, ¿no? Y al final de la Directiva del Combate al Narcotráfico había lo que se llamaba un cuestionario inteligente, que eran 90 y pico 100 preguntas que los militares tenían que pasarle a los sujetos que tenían en flagrancia, como si fueran ya ministerios públicos. Y créeme que muchas de las veces no terminaba bien. Yo conocí a un militar que está ahora preso, que está preso porque uno de esos cuestionarios inteligentes acabó mal, digamos, ¿no? Con el tipo muerto. Entonces, ¿cómo se supone que van a auxiliar al Ministerio Público? ¿Qué significa eso de que van a auxiliar al Ministerio Público? ¿Cómo los van a capacitar? Porque según escuchamos ayer, los que son policías militares o navales van a recibir cursos de reciclaje para integrarse a la Guardia Nacional, los policías federales también, pero ¿cómo van a aprender a ser ministerios públicos o auxiliar a los ministerios públicos? ¿Hasta dónde van a poder llegar? Eso todavía no lo sabemos, ¿no? Y creo que el cómo de muchas cosas, o en el cómo, mejor dicho, de muchas cosas va a estar la clave de que esto funcione o deje de funcionar, más allá de que dentro de año y medio hay una masacre y señalen a integrantes de la Guardia Nacional, que sería un completo desastre, ¿no? ¿Tiene una mejora el plan? ¿Alguna? Pues mira, sí, nadie podría criticar este reconocimiento del problema, de la situación que se encuentra el sistema penitenciario, las cárceles, y la necesidad de fortalecer la reinserción social
y de la desmovilización, que me llama mucho la atención que se use ese término, como de sacar a jóvenes de las actividades delictivas. Eso sin duda es plausible y hay que apoyarlo. Ahora yo me voy a fijar mucho en cuando se apruebe el presupuesto de egresos de la Federación, vamos a ver qué tiene más peso. O sea, que claramente el componente que va a tener más recursos es el prioritario. Entonces vamos a ver qué tanto dinero le toca a este tipo de programas de reinserción social y para fortalecer, no sé, para motivar el empleo entre jóvenes y la capacitación para el empleo. Vamos a ver cómo se traduce esto en el dinero. ¿Crees que vas a ver algo diferente, Pablo? Joder, espero que sí. Vamos a ver, hablábamos antes de entrar, confiamos o debemos confiar, pues tampoco tenemos otra opción, en que la honradez, el combate a la corrupción, que son los ejes básicos de cualquier programa que plantea López Obrador, funcionen también en este, ¿no? Entonces, si la Guardia Nacional se rige por esa honradez, ese combate frontal a la corrupción, oye, pues igual no sale tan mal, ¿no? El problema yo creo que viene después. ¿Qué pasará cuando esa honradez y ese combate a la corrupción ya no formen parte del discurso y las formas de quien sea que dirija la Guardia Nacional, el país después de López Obrador, etcétera? Tú estás modificando la Constitución y estás dándole un poder enorme a las Fuerzas Armadas, y no solo por 6 años, es por 6 años y lo que venga después, ¿no? Y yo creo que ese es el gran peligro, de verdad. Les agradezco muchísimo a los dos que hayan estado por aquí. Un gusto, de veras. Mucho gusto. Y a usted también le agradezco que regrese después de este segundo corte aquí a la Cuarta Transformación. Lo que Banco de México nos dice es la tendencia va a seguir igual. Los bancos quieren dinero, por lo menos abrieron camino hacia nuevos mercados. Ese es el potencial de la economía del país. Nunca sabemos qué va a pasar con Estados Unidos. Fuerte volatilidad del dólar. Ampliemos la cantidad de comercio. Pues ahí lo vio usted, una ley de seguridad interior inconstitucional y una propuesta para modificar la Constitución para que ahora sí se permita que el Ejército tenga participación en las tareas diarias, cotidianas de seguridad en nuestro país. Para hablarnos de la ley y del proyecto del nuevo gobierno, así como sus posibles obstáculos jurídicos, nos acompaña Raúl Mejía. Él es abogado, expertazo en Derecho Constitucional. Raúl, buenas noches, Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues sí, Raúl, vaya tiempos que vivimos, ¿no? Por un lado lo que ocurre en la Corte y luego nos Fue una amanecemos semana con complicada, sí, así es. ¿Qué te parece? Pues mira, tuvimos una declaración de inconstitucionalidad, de invalidez de la norma, de la Ley de Seguridad Interior, una ley que se había emitido como parte de la Ley de Seguridad Nacional. El problema que se le encontró es que realmente la seguridad interior estaba vinculada a la disposición de las Fuerzas Armadas y esto llevaba forzosamente a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad pública. Evidentemente las decisiones no son idénticas, cada ministro tiene hay grados, desde el ministro Cosío que dice que las Fuerzas Armadas no pueden estar en tiempos de paz haciendo ninguna actividad de seguridad pública o civil fuera de los cuarteles, los ministros que dicen que sí puede colaborar las Fuerzas Armadas y los ministros que decían que era un problema de seguridad interior, pero que tenía problemas de procedimiento la ley o que tenía tantos problemas que iba a quedar algo tan deshecho, deshilachado, que mejor la declaraban inválida, ¿no? Por una cuestión operativa. Y el caso es que lo que sí es cierto es que la mayoría ha decidido que la única manera... 11. 11, finalmente el ministro Pardo sostiene su votación, pero sí hubo problemas, o sea, una mayoría muy contundente, ¿no?
Raúl, ¿qué futuro le ves a este plan anunciado, ¿no? A la luz de lo que acaba de ocurrir en la Corte? Mira, la Corte finalmente tenía una sentencia previa que permitía la colaboración, ¿no? La acción 196 permitía la colaboración de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, si bien el precedente se refería nada más al Consejo Nacional de Seguridad y no a cuestiones operativas, es lo que se ha utilizado institucionalmente como fundamento para esta colaboración. Entonces, habrá que ver cómo queda la sentencia, porque los ministros se la llevan y el ministro Medina, que se quedó encargado del engrose, nos tendrá todavía que presentar un texto para ver qué es realmente lo que queda de los destilados de las opiniones de los ministros. Más allá de eso, tenemos un problema muy claro de que la Guardia Nacional en este momento no es una fuerza policial, es una milicia local que nunca se formó después de la Revolución, que está reglamentada por el Congreso y que puede ser utilizada, que es una guardia local, ciudadana y democrática. Entonces, en este momento, las características de la Guardia Nacional como que no se ajustan específicamente a lo que está diciendo el plan. Entonces, sí se va a requerir una modificación constitucional. El otro problema es un problema conceptual. ¿Qué estamos haciendo? ¿Una milicia, una policía militarizada o es una milicia que hace labores de policía o que se asemeja a una policía? ¿Es civil o no es civil? Ajustada perteneciente a Sedena, es difícil entender que estamos frente a una institución civil. El artículo 21 lo dice muy claro, en su párrafo 11, solamente instituciones civiles pueden realizar funciones de seguridad pública. Entonces sí tenemos un problema operativo importante. Sí, me parece que le quisieran reducir el efecto con el nombre, ¿no? Exacto. Y a mí particularmente el nombre me confunde mucho, porque pretende ser una gendarmería, una gendarmería plus, más militarizada aún, con mando militar, dependiendo de la dependencia del presidente de la República, pues bueno, él es el jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero tenemos un problema. Y al final creo que hay un problema importante, que es el problema de responsabilidad. ¿Quién se hace responsable de la actuación de las Fuerzas Armadas? Normalmente la actuación de las Fuerzas Armadas, la responsabilidad es de su comandante en jefe, y esto es el presidente de la República. Entonces va a haber responsabilidades diferenciadas, el presidente va a emitir un plan y órdenes, porque dice que va a estar bajo su mando. Así es. Morena ya anuncia que el martes van a presentar en la Cámara de Diputados su proyecto de reforma. Que esa es la parte importante, ya examinar realmente qué quieren modificar nos va a dar una mucho mejor idea que simplemente la parte de escritura de un plan, ¿no? Porque finalmente esto hay que embonarlo en la Constitución. Raúl, te agradezco muchísimo que hayas estado por acá. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Raúl. Y antes de irnos, le vamos a presentar el disparate, porque lo habíamos dejado, tanta información, habíamos dejado pendiente el último, pero ante la premura por presentar este Plan Nacional de Seguridad, que ya se había pospuesto al menos un par de veces, el gobierno electo subió a sus sitios de internet un documento con 8 ejes principales de su estrategia, solo que este documento tiene un pequeñísimo problema. En el punto quizá más importante, el referente a la creación de la Guardia Nacional, el texto habla de modificar la fracción 15 del artículo 76 de la Constitución, fracción que de plano no existe. ¿Cómo ve el disparate de este día? Y con esto ahora sí nos vamos. Le agradezco mucho que nos haya acompañado y aquí lo espero el próximo martes, 9:30 de la noche.